Teleamazonas presenta Hora 25, con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Tenemos una edición especial de nuestro programa de opinión aquí en Teleamazonas. Vamos a escuchar y vamos a conocer los planteamientos de algunas de las candidatas y del candidato a la vicepresidencia de la República para los comicios del próximo febrero 9. Están con nosotros en el estudio de Teleamazonas en la ciudad de Guayaquil, Diego Borja. Diego Borja es candidato a la vicepresidencia por el movimiento Revolución Ciudadana Lista 5. Saludo también a Verónica Silva. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista Lista 17. Nos acompaña Cristina Reyes, candidata también a la segunda magistratura del país por el movimiento Amigo Lista 16. Y gracias a Blanca Sacancela, candidata a la vicepresidenta por el movimiento Creo, listas 21. Vamos a empezar y les voy a pedir, si son tan amables, una primera apreciación sobre un tema que ha sido motivo de atención en el transcurso de esta semana, lo que ha ocurrido en Venezuela, las circunstancias en las que se produce la juramentación de Nicolás Maduro. Blanca, quizás podríamos pedirle a usted su apreciación. ¿Venezuela es una democracia o es una dictadura? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Un saludo a mis colegas, un saludo al país. Lo que ha pasado en Venezuela esta última semana es algo que no solo llama la atención sobre la práctica y el modelo que se ha instaurado en el país, sino de lo que el Ecuador tiene también rasgos en un gobierno actual. Las dictaduras nunca son saludables. Las dictaduras son las que laceran y dañan tanto un pueblo. Por lo tanto, es muy lamentable lo que ha ocurrido en el hermano país de Venezuela. Venezuela, Diego, es una democracia, es una dictadura. ¿Qué ocurre con Nicolás Maduro, que no ha podido demostrar que ganó las elecciones? En primer lugar, un cordial saludo a toda la audiencia. Andrés, gracias por la invitación. Mis respetos y un saludo para mis colegas candidatas. Yo pienso que cuando un país no tiene una democracia real, se afecta a todos los niveles de vida, incluyendo el del desarrollo. Le pasa a Venezuela, pero sobre todo le pasa a nuestro país. Hemos visto noticias sobre el tema venezolano y aquí en el Ecuador, cuando comparas, incluso es peor todavía. Los niveles de violación constitucional, de violación del Estado de Derecho, de irrespeto a la propia institución de la vicepresidencia aquí en el Ecuador son alarmantes. Diego, a usted lo acusan de estar cercano a Nicolás Maduro, incluso que colaboró con él. ¿Vale la pena su posición? Por supuesto que sí. Yo fui representante del Ecuador ante el organismo multilateral que se llama Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en representación del Ecuador. No era en representación de Venezuela, porque claro, no soy venezolano. Entonces, yo fui en representación del Ecuador y, por supuesto, conocí al entonces canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Ok, Cristina, ¿hay posibilidades de una salida negociada, de una salida democrática en torno a la crisis en Venezuela? Gracias, Andrés. Gracias. Pues celebro este ejercicio democrático. Un saludo para todos y en sus casas. Lo que pasa en Venezuela es una tragedia. Es una dictadura que durante 25 años ha destruido la economía y ha generado la mayor expulsión de seres humanos, incluso más que la guerra de Ucrania y de Siria. Son 7 millones de venezolanos, siendo el Ecuador y los países de la región andina los mayores receptores de la misma. En ese sentido, a pesar que es un gobierno que ha usurpado ilegítimamente, en este caso el cargo presidencial, que está levantado en armas, tenemos también un pueblo levantado en dignidad, un pueblo que está resistiendo, un pueblo que no se rinde, y creo que toda la comunidad internacional tiene que acompañar a Venezuela, al pueblo de Venezuela, en este esfuerzo por lograr su libertad. ¿Está solo Nicolás Maduro? ¿Será la presión internacional la que conduzca a una definición democrática en ese país? Sin duda hay que también establecer lo que está ocurriendo al interior de Venezuela. Digo, yo tengo un estudio doctoral donde analizo la región andina.
Y precisamente lo que ocurrió en Venezuela sería muy injusto para el pueblo venezolano tener una visión solamente de los últimos años, ¿no? Mi tesis la llevo incluso desde el siglo pasado, 2 siglos atrás sería el anterior, siglo XIX, siglo XX. Y realmente es una situación donde las élites, no vamos a decir las oligarquías de ese país, hicieron unas diferenciaciones terribles, que fue lo que permitió la llegada del entonces presidente Chávez, y que sin duda pues también fue polarizando a la sociedad venezolana. Hoy se encuentran en un punto sin duda de quiebre, donde no hay un entendimiento entre dos polos, ¿no es cierto?, de la sociedad venezolana, pero yo sí considero que hay que también ver qué soluciones internas puede dar el pueblo venezolano. La solución es interna, exclusivamente, sin la presión internacional. Sí, siguiendo yo creo con la pregunta que me decías, Andrés, digo, hay que dejar que el pueblo venezolano también asuma eso como un proceso, ¿sí? Si lo vivieron hace 30 años, si lo vivieron hace 100 años, procesos muy duros, quizás tú recordarás del Pacto de Punto Fijo, por ejemplo, donde pues prácticamente estaban aislados, ¿no es cierto? El pueblo raso, la gente de Venezuela, y hoy quizás se están levantando nuevamente, ¿no? Y nuestro país tiene un artículo, el 146, que dice, bueno, no a la intervención, y vamos también a respetar pues la autodeterminación de Venezuela. Muchísimas gracias. Esta primera ronda de intervención sobre el tema de Venezuela en atención a la actualidad del asunto. Ahora vamos a dar paso a Belén, que nos tiene un elemento adicional que nos permite continuar con este diálogo. La figura del vicepresidente en Ecuador o ha causado polémica o ha pasado desapercibida. Desde el retorno a la democracia, muy pocos han sido los vicepresidentes que han destacado por un trabajo en conjunto con los jefes de Estado. El artículo 149 de la Constitución señala claramente cuáles son las funciones del vicepresidente de la República: reemplazar al presidente en caso de ausencia y ejercer las funciones que el presidente le asigne. Así las cosas, recordemos algunas de las funciones que han cumplido en los últimos años los vicepresidentes de la República. En 2007, Rafael Correa designó a Lenín Moreno un área en la que destacó: programas sociales para la atención a personas con discapacidad. Moreno promovió el programa Manuela Espejo y fue clave para representar al gobierno en eventos internacionales relacionados con derechos humanos y discapacidad. En el segundo periodo de Correa, en el año 2013, su vicepresidente fue Jorge Glass. Tuvo a su cargo los sectores estratégicos del país, entre ellos el petrolero, minero, eléctrico y telecomunicaciones. Fue el impulsor de lo que se denominó el cambio de la matriz energética del Ecuador. En 2017, Glass ocupó nuevamente la vicepresidencia, pero las cosas cambiaron estando a la cabeza Lenín Moreno. Tras un poco más de 2 meses en el mandato y con serias divergencias públicas con el que fue el gobierno de Rafael Correa, Moreno emitió un decreto ejecutivo a través del cual le retiró las asignaciones en el Consejo Sectorial de la Producción, en el Consejo Consultivo con el sector empresarial y en general todas las tareas encomendadas. Poco después, Glass fue detenido por el caso Odebrecht y tras una ausencia de 90 días, el presidente Moreno presentó una terna ante la Asamblea Nacional y se designó a María Alejandra Vicuña como nueva vicepresidenta. Su función: liderar temas de género y políticas sociales. Sin embargo, tampoco terminó el periodo, pues renunció a su cargo en medio de una investigación por presuntos cobros a sus ex colaboradores. El tercero en llegar a la vicepresidencia en ese periodo fue Otto Sonnenholzner, también elegido a través de una terna. Él tuvo 4 funciones específicas: seguimiento del diálogo social, implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, acompañamiento en política de inversiones y acompañamiento en la coordinación de las acciones de los consejos sectoriales. En la pandemia, Moreno lo designó como delegado ante el Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Su papel fue destacado especialmente en la distribución de ayuda humanitaria y coordinación de respuesta ante la emergencia sanitaria. No obstante, renunció y llegó al cargo María Alejandra Muñoz, cuya función estuvo vinculada a la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Llegó a la presidencia Guillermo Lasso, con su compañero de fórmula Alfredo Borrero, cuya función fue liderar la transformación del sistema de salud. Tras el decreto de muerte cruzada, Daniel Noboa ganó la presidencia y Verónica Abad la vicepresidencia. Y como es de conocimiento público por la pugna que se originó desde antes de iniciar la gestión, Noboa le encargó como única función ser embajadora por la paz en Israel. A través de un segundo decreto, en cambio, le dispuso colaborar con las relaciones económicas de Ecuador con Turquía. Pero además, en
en este corto periodo de un poco más de un año, el presidente Noboa nombró bajo decreto ejecutivo a 2 vicepresidentas temporales, Saría Moya y Cynthia Gelibert. Fue en noviembre que se designó a Moya por primera ocasión. Se le encargó como funciones la articulación y coordinación de las entidades rectoras del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, así como fomentar la gestión eficiente y sostenible de los recursos públicos para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Además, liderar la coordinación y articulación interinstitucional para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Ecuador, mientras que a Gelibert no se le designó ninguna función en específico. Así, en tan solo 2 periodos presidenciales completos, uno de 2 años y otro apenas de 1, el Ecuador ha tenido 9 vicepresidentes. ¿Una figura necesaria para el país? Y claro, esta revisión que hemos escuchado de Belén en torno a lo que ocurre con la vicepresidencia es el asunto que vamos a tratar en este segmento. ¿Es una conspiradora, un conspirador a sueldo el cargo de vicepresidente? No, y la transcripción de los hechos parece reality show, pero realmente es la vida realidad política de nuestro país, el gran sacrificado, la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Mira, Andrés, gobernar debería ser como el amor, con compromiso, con convicción, en equipo, con una proyección, con un plan de gobierno por el cual eligen un binomio y te comprometes a trabajar por el país. Pero lo que ha pasado en los últimos años y sobre todo en este gobierno en el que se da un mal ejemplo, sobre todo en un país donde hay altos índices de violencia hacia las mujeres, donde hay machismo y donde hay violencia sistemática, es un pésimo ejemplo. Hoy con este decreto ejecutivo hay prácticamente una usurpación de funciones al colocar a una persona que no eligió el pueblo ecuatoriano. Y ojo, que muchos hemos hecho énfasis que no compartimos ciertos parámetros o pronunciamientos de la actual vicepresidenta, pero lo que se hace con ella hoy en día es un atentado contra el Estado de Derecho. ¿Es una institución que debería desaparecer, Blanca? Se debería revisar si puede caber dentro de una reforma constitucional. Pero mientras eso no ocurra, Andrés, se debe respetar el orden constitucional. No puede ser que el vicepresidente sea simplemente un elemento de adorno. Por eso, quienes estamos aquí sentados ventajosamente, nosotros levantamos la voz y hemos exigido el debate vicepresidencial, porque es hora que el país conozca cuáles son los perfiles de los vicepresidentes. ¿Qué escogemos? ¿Personas de la televisión, personas con cuentas OnlyFans o personas que tienen la capacidad para en algún momento necesario asumir la responsabilidad de liderar los destinos de este país? ¿Usted, Diego, considera que es preciso que se establezca en la Constitución, en la estructura institucional del país, las tareas, las funciones de la vicepresidencia? Le digo esto porque en otros países, por ejemplo, dirigen los parlamentos, en fin, por favor. A ver, yo creo que la institución de la vicepresidencia, mientras esté como está en nuestro ordenamiento, tiene que ser respetada. Las tareas que le asigna el presidente. Las tareas que le asigna el presidente tienen que ser respetadas y también las que mandan la ley. Por ejemplo, cuando tienes un presidente que es candidato, tienes que entregarle por ley a la vicepresidencia el encargo presidencial. Así dice la ley. No puedes saltarte, no porque no me guste el semáforo en rojo, me paso en rojo porque yo soy más chévere. El problema con Noboa es que él se cree superior al resto de ecuatorianos. La ley es para todo el resto, menos para él, porque él está por encima. Tiene una especie de complejo monárquico, quién sabe de dónde le viene. Ese es el primer tema. El segundo tema institucional, coincido con Blanca, si es que queremos cambiar, que podría ser, por ejemplo, la función de que el vicepresidente dirija la Asamblea Nacional, ¿no? Podría ser. Como hay en otros países. Como hay en otros Argentina, países, podría ser. Ajá. Es una buena idea porque hemos tenido muchas crisis vicepresidenciales. Entonces, la realidad nos está diciendo que probablemente esa institución, tal como está, no está funcionando. Pero mientras esté así, hay que respetarla. La inestabilidad en los vicepresidentes. ¿Cómo explicar? ¿Cuál es un poco la reflexión que usted nos quiere compartir esta noche? Sin duda hay una violación clarísima de la Constitución que está afectando a nuestra democracia, pero yo creo que el pecado más grave parece ser de la actual vicepresidenta, porque así es Verónica Abad, es ser una mujer queriendo asumir su función. Lamentablemente no se está discutiendo mucho de la violencia política de género que está viviendo el actual vicepresidente y que parece ser que hay todo un complot desde el mismo gobierno. ¿Porque es mujer? Yo creo Ahora, que sí. Esa Yo posición creo que suya, sí. que es válida, podría ser Aún más solamente grave. porque es mujer. O también Es cuando aún sea más un hombre. grave, porque lo que estoy yo viendo y vemos históricamente, la posición que está tomando la estructura gubernamental en contra de la actual vicepresidencia es realmente, yo diría, no solamente una falta de respeto, es inhumano, ¿no? Decirle que te me vas a Israel, después te me vas a Turquía y tienes
3 horas para irte. O sea, realmente nos tenemos que asumir eso las mujeres que queremos hacer política en este país. Y lo digo porque yo también estoy postulando a la vicepresidencia. Y si mi candidato, espero futuro presidente, me hace eso, por favor. Por eso con Pedrito le hemos dicho, a ver, Pedrito, ¿a dónde mismo nos vamos? Y precisamente por eso la vicepresidencia se va al Chimborazo. Y desde ahí, pues, vamos a gobernar. Gracias. Espero. Todas las encuestas refieren que el problema sustancial del Ecuador del momento es el de la seguridad. Y esto tiene que ver con una serie de elementos que han surgido fundamentalmente alrededor de estas organizaciones del narcotráfico, del narcolavado, del narcoterrorismo, en fin. ¿Usted es partidaria, Blanca, de legalizar el consumo de la droga? Andrés, creo que existe un debate mundial al respecto, pero la realidad que vive el país no debe estar basada en la legalización o no, sino en los roles de los gobiernos y de todas las instancias, porque el tema de la inseguridad, quiero dejar 2 elementos muy claros. El primero, la tarea de la inseguridad no es una tarea únicamente del gobierno nacional. También los gobiernos locales tienen mucha tarea que cumplir. Yo le voy a decir, estuve en Durán en estos días. A mí me parte el alma, Andrés. Ahora no me puedo ir de aquí. Un niño de 8 años, sicario, me dice, no quiero vivir aquí, quiero vivir en un país bonito donde pueda jugar pelota. ¿Dónde está el dinero de los gobiernos provinciales? ¿Dónde está la vialidad rural? ¿Dónde están los equipamientos? ¿Dónde está? Hemos fallado como sociedad y como Estado. Entonces, ¿cómo les exigimos a esa gente? ¿Cómo hablamos de un proceso de reinserción, de rehabilitación cuando el Estado ha fallado? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que se cumpla la norma, necesitamos que el país despierte. Ok, Diego, ¿usted sería partidario de provocar un acuerdo con los grupos estos que están operando en el país? ¿Alianzas de alguna manera para pacificar la nación? Yo soy partidario de, con toda la fuerza del Estado, erradicar el crimen organizado en el Ecuador. Erradicar con la el fuerza. crimen organizado. Con la fuerza del Estado, y eso significa policía, ejército, justicia. ¿Bukele? Creo que más que Bukele. Porque creo que además hay que plantear un sistema de inteligencia criminal que se adelante al crimen. Acá no tenemos un sistema de inteligencia criminal. Nuestros servidores policiales están atrás del crimen. Decían en un seminario de seguridad hace poco que cuando implementaron en un país vecino el sistema de inteligencia criminal, la muerte de servidores policiales bajó de 240 a 60, cuarta parte. Soy partidario de un sistema tecnológico. No podemos tener reconocimiento facial, reconocimiento de placas, escáneres en las aduanas. El Ecuador se ha convertido en el país que más exporta droga en cajas de banano y que lo recogen en Europa. ¿Cómo es posible eso en el siglo XXI? Y lo otro, si usted no acompaña esto con inversión, educación, deporte, cultura, va a tener siempre la posibilidad de que nuestra juventud se vaya para allá. Pero como además es un fenómeno internacional, acuerdos. Este no es un fenómeno solo del Ecuador. Requerimos acuerdos internacionales para combatir un fenómeno del narcotráfico que es regional. ¿Se puede resolver esto, por ejemplo, poniendo normas mucho más radicales, más extremas, código penal mucho más fuerte, la pena de muerte, en fin, para resolver esto? Mire, algo intentaron en Colombia, fracasó, lo mismo intentaron en México, fracasó. La única solución es que veamos cuáles son las raíces del problema. Yo viví en Colombia 1 año y estudié el caso de Medellín, lo comparo con Guayaquil. La única razón como la gente de Medellín salieron de esta crisis fue con inversión social. Invirtieron en las comunas más pobres, la comuna de la Sierra, la comuna 13, poniéndole realmente inversión a la educación, inversión a la vialidad. Hoy justo venía por Guayaquil y digo, qué hermoso, nunca me he subido a la metrovía, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Entre 4 y 7 dólares, por favor. O sea, no está pensado esto para las poblaciones más pobres. ¿Cuánto cuesta en Medellín? Es todo un sistema unificado para que la gente más pobre que vive en los cerros de Medellín puedan incluirse a la ciudad. Fue la única forma como lograron salir. Hubo que acabar con Pablo Escobar, pues. Pero ¿sabe cómo lo hicieron? Ellos hablaron de un pacto, el primer pacto ciudadano. Los empresarios, los políticos y los académicos se comprometieron. ¿Sabe qué dijeron los empresarios? Ni un peso más en nuestros bancos y en nuestras empresas de la plata del narco. Lo lograron. Ahora habrá que preguntarle también a nuestros empresarios, a nuestros banqueros, si están disponibles, ¿sí? Y
y hacer esa lucha conjunta, porque no solamente depende de la gente que esté en las bandas, que digamos, o sea, el 60% son jóvenes. Organizaciones políticas, ¿no? Gracias, Andrés. Sí. Concuerdo un punto con Verónica en el tema de que el crimen organizado ha permeado incluso los sistemas políticos de diferentes Así regiones. Por lo tanto, si bien es cierto, concuerdo con Diego en que esto no podemos combatirlo como país, sino en una alianza incluso regional, pero también debemos ser honestos en que el crimen organizado se ha permeado ciertas organizaciones políticas en el Ecuador. Cristina, insisto, ¿una alianza con estos grupos? Me agrada escuchar aquí a todos los compañeros porque definitivamente este debe ser el gran pacto nacional. O sea, hay que poner las cosas fuertes que hay ahí alrededor, legalizar las drogas. La fuerza legítima del Estado para combatir la fuerza ilegítima, en este caso el crimen organizado. El debate de las drogas efectivamente es un debate que se tiene que hacer de manera regional porque si no los grupos permean, se van, se mueven, se movilizan y la violencia se traslada. Sin embargo, también hay que establecer cooperación internacional con los países que son receptores de la droga porque la tragedia y la violencia está aquí, en nuestros puertos, aeropuertos y fronteras que tienen que ser fortalecidas, que tienen que ser militarizadas, que tienen que utilizarse la tecnología, pero asimismo la cooperación de los países receptores. Pero también concuerdo con Verónica y con todo el corazón de que mano dura para estos grupos, pero ¿dónde queda la mano empática y la mano justa para las poblaciones donde hay niveles de desigualdad y pobreza, donde hay que intervenir? La intervención no tiene que ser militar, la intervención tiene que ser social, con infraestructuras, con servicios públicos, con canchas deportivas, festivales musicales, y para eso se necesita inversión pública. Los países industrializados, Diego, tienen todos los recursos, tienen todas las capacidades y ahí están los consumidores. O sea, tampoco es ese el único problema. Claro, hay un fenómeno de consumo en los centros que tiene que ser controlado, porque si no nos tiran toda la violencia acá. Exacto. Y la violencia se distorsiona la sociedad. Pero coincido con las colegas en varias cosas. Una en particular, si el Ecuador fortalece institucionalidad, es más difícil que permee el crimen. No es que no hay criminalidad en Dinamarca, en Holanda o en Alemania. O en los Estados Unidos. O en los Estados Unidos, pero la institucionalidad es mucho más fuerte e impide, es como un escudo para que las bandas criminales destrocen el tejido social, que es lo que ha pasado acá. ¿Nos han ganado los narcotraficantes? Claro, y hay que arrancarles a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Yo creo que no es aún una batalla perdida, y precisamente por eso estamos aquí en un proceso electoral donde estamos poniendo el tema de la defensa de nuestro país y de la pacificación, que yo creo que esa debe ser la línea, no la guerra, la única solución que tenemos, Andrés, para pues obviamente luchar contra el crimen organizado, que coincido que sí es un tema pues regional y mundial. Vamos a ir a un corte, tenemos que atender la publicidad, retornamos en un instante. El otro gran problema en el Ecuador, el empleo y la migración. En un instante. Hora 25, con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Esta es la segunda parte de nuestro programa y como lo habíamos anunciado, queremos conocer la apreciación que tienen nuestros invitados, nuestras invitadas, sobre otro que es el aspecto sustancial de preocupación nacional, el empleo. 6 millones de ecuatorianos aproximadamente están en la informalidad, en el desempleo absoluto, en el desempleo no adecuado, en fin. ¿Qué hacer para recuperar el trabajo, Verónica? Primero, enfocarnos en esa población que está totalmente desarropada. En condiciones de un empleo no adecuado. Y que la mayoría son jóvenes. ¿sí? Esos 500,000 migrantes de los últimos 3 años son jóvenes, porque no son ni población infantil, ni población que ya no va a trabajar. Esos 500,000, muchos de ellos, pues son estudiantes que saliendo incluso de nuestras universidades con título bajo el brazo, Andrés, no encontraron ninguna opción en este país. Eso es gravísimo, porque eso es fuga de cerebros. Lo que estamos proponiendo el Partido Socialista es garantizar a todos los estudiantes graduados de nuestras universidades empleo en compañía de la empresa privada y también del Estado. ¿Pero cómo?
pues vamos a hacer todo un proyecto, sí, te digo, yo fui parte incluso de un proyecto internacional donde logramos hacer esto en México, fue interesantísimo. Yo soy profesor universitario y te digo, el problema es que la universidad no acompaña el desarrollo del Estado. Aquí tenemos valiosas universidades, pero que no están pensando y que tampoco el Estado les hace pensar en función de caminar juntos. Y por eso estamos proponiendo que la vicepresidencia se vaya al Chimborazo y ahí vamos a generar el polo de desarrollo que conecte la Sierra Centro. ¿Cómo? Vamos a estar ahí conectando precisamente con el sur. La sede de la vicepresidencia en Chimborazo. Exactamente. Esa es nuestra propuesta antes de que digo nos quieran. Es un problema constitucional, Diego. La sede del poder político está en Quito. Imagínate, no necesariamente, porque si pudieron enviar a la vicepresidenta a Turquía y a Israel, pues sí, claro, bueno. sin duda, claro. Exactamente, el entonces empleo, nos vamos Blanca, a Chimborazo. ¿Cómo recuperar el trabajo? Andrés, el estudio en EBDU del 2024 que cerramos dice que apenas el 35% de la población ecuatoriana tiene un empleo adecuado. Es decir, que el resto de la población está o en el desempleo o en condiciones precarias o sin empleo simplemente. Por lo tanto, ¿qué hacer? Se habla de la empresa privada, pero a la empresa privada que se la ha maltratado, a la empresa privada que se le ha estigmatizado, a la empresa privada que se le dice que las concesiones son malas, a la empresa privada, pero que cuando llegamos a los diferentes niveles de gobierno, prefecturas, alcaldías, decimos que tenemos que concesionar. Por lo tanto, la retórica debe ser coherente. Y coherente pasa por entender la dinámica de lo urgente. Lo urgente es entender los casos de migración. ¿Dónde se acentúan los casos de migración? La Sierra Centro. Como ha dicho Verónica, casi 500,000 de personas que han migrado a otros países, siendo Estados Unidos uno de los principales países. Necesitamos atraer, por eso con Francesco Tabacchi nosotros planteamos una postura y una política muy clara basada en el campo. Nosotros creemos que dinamizar la economía pasa por mirar las bondades del país, pasa por entender un marco que dé seguridad y estabilidad a las empresas para que pueda venir la inversión. Solo cuando dinamices la economía puedes hacer que las familias tengan dinero en sus bolsillos. ¿Es un problema de la economía, Diego, o es un problema también de legislación? No, es un problema de la economía, es un problema de la sociedad y básicamente es un problema del gobierno que le mintió a los jóvenes y que no hizo absolutamente nada por ellos. Estuve ahora al final del año compartiendo con hermanos migrantes en Nueva York. Uno que me dolió en el alma, Jonathan, 19 años. Migrante de Quito, por la selva del Darién, vio cómo se moría gente, abandonado completamente en Centroamérica y en México por el asalto a la embajada que hizo Noboa, no tuvo protección, entregado a las bandas de secuestro en México por la propia policía, hasta que su familia entregue el pago por su secuestro. Claro. Esa es la realidad. Entonces, si esta economía no vuelve a dinamizarse, ¿cómo se dinamiza una economía? Inversión pública. La inversión pública atrae la inversión privada. Cuando Estados Unidos cae en el 2007 en el problema de las hipotecas, el presidente Obama mete $1 billón en la economía para poder recuperarla. Claro, tú haces esa inversión, pero si no tienes seguridad, si no tienes facilidad de trámites, que el Ecuador no la tiene, tienes una carga burocrática aplastante sobre el empresario. Si tienes tasas de interés del 20%, ¿cómo tú atraes una inversión privada para que emplee jóvenes? Nosotros proponemos actuar sobre eso, que es lo general, pero también actuar en lo particular. 2 medidas. Una, un fondo de garantía para que los jóvenes emprendedores vayan al banco y no les digan usted no tiene récord crediticio, usted no tiene que hipotecar y puedan obtener crédito. Y 2, 50% del salario a las empresas que le empleen a un joven. Eso me parece que se hizo en México, Verónica lo sabe, y se puede hacer aquí en el Ecuador. Con legislación también se puede hacer estas correcciones. El tema, por ejemplo, del trabajo por hora, que finalmente no se concretó. Y dirá que estamos coincidiendo demasiado. Sí, ya me preocupa. Pero efectivamente una economía en recesión necesita ser dinamizada con la inversión pública. Para poder crecer necesitamos un Estado. Voy a dar un ejemplo. Los famosos desayunos escolares, que se da cerca de $180 millones en leches azucaradas, galletas azucaradas que no combaten la desnutrición infantil en lo absoluto, y que se compra a grandes empresas, cuando se podría comprar a los productores locales, cuando se podría dar almuerzos escolares para los niños y para los jóvenes, contratando a madres cabeza de hogar y dinamizando así la economía y a mujeres que a lo mejor están en el desempleo. Concuerdo también que en un país donde no hay acceso al crédito, el Banco de la Calle, que es un proyecto que tenemos, sin pedir historial crediticio a vendedores informales, a madres cabeza de hogar o a jóvenes recién graduados de colegio, puede ayudar a los nuevos emprendimientos para dinamizar al país. Un tema que resuelve de alguna manera las disputas ideológicas es, Verónica, el rol del Estado y el rol del sector privado. ¿Cómo usted define y cómo sería en su potencial gobierno? Nosotros estamos planteando incluso hablar de impuestos compartidos.
O sea, tenemos en este momento un IVA del 15% que está acabando con el consumo y nada más basta ver el historial de qué es lo que ha recaudado el gobierno. Tenemos que bajar el IVA al 10%. Sí, pero ¿qué hace el Estado y qué hace la empresa privada? Bueno, vamos a sentarnos a hablar juntos, como también se hace en otros países, y ver si podemos llegar a una política fiscal. ¿El Estado tiene que ser administrador, tiene que tener empresas públicas? ¿Qué tiene que tener No el necesariamente empresas públicas, Ajá. sí, tenemos, hay posibilidad, ¿no es cierto?, en sectores estratégicos, pero es necesario que también nuestros empresarios paguen los impuestos. El señor Noboa, a su familia le están debiendo al Estado 100 millones de dólares, pero en deuda en firme, y no lo quieren hacer. Digo, ¿realmente les duele el país a la clase ¿Pero usted pone económica de empresa este país? privada versus Estado? No, yo creo que estamos en un momento donde convergen tanto la empresa privada y el Estado, porque solamente así vamos a poder salir adelante en un mundo globalizado. ¿Rol del Estado, rol de la empresa privada? No hay Estado en el mundo, no hay sociedad en el mundo, país en el mundo que no se haya desarrollado con presencia del Estado. Y no hay sociedad en el mundo que no se haya desarrollado con presencia del sector privado. De manera que son dos patas de un mismo proceso. Aquí en el Ecuador, si no tenemos fuerte presencia del Estado, que hoy no hay, hoy lo que tenemos es un Estado que hace el negocio de la quiebra comandado por un gobierno que ha hecho de la quiebra su mayor negocio. 69 millones de dólares le entregó Noboa a una empresa, dizque para que nos den equipamiento eléctrico que ni siquiera existía. Se le robaron 69 millones de dólares. Bueno, pero ¿quién se le Plata de robó? los ecuatorianos. ¿Quién se le robó? Una empresa privada dada por el gobierno. Pero empresa privada. Dada por el gobierno en complicidad, por supuesto. ¿Qué queremos? Un Estado que funcione honesto, una empresa privada que funcione honesta. Y en el Ecuador son mayoría. Las empresas privadas le apuntan a este país, le quieren a este país, están empernadas, dicen ellos, en este país. Con ellos hay que trabajar, y profundamente. Rol del Estado, rol de la empresa privada. Necesitamos un mejor Estado eficiente y solidario y un mejor mercado también con parámetros, no solamente que obedezcan a la rentabilidad y el empleo, que son importantes, sino, no voy a hacer la propaganda aquí de una empresa de chocolate de marca internacional, pero también con criterios de desarrollo sostenible, que sean sostenibles con el medio ambiente, que sean solidarios, que no se permita trabajo infantil, que los derechos de los trabajadores estén garantizados. Entonces yo creo que sí, en un diálogo abierto, porque para eso el gobierno debe abrir las puertas, sentarse a conversar con todos, dando el buen ejemplo, se puede trabajar en equipo. Yo ya lo decía aquí antes de cámara, o nos salvamos todos juntos o nos hundimos por separado. Ecuador puede salir adelante, pero deben haber criterios de eficiencia Pero y solidaridad. un Estado vigoroso. El Estado debe ser eficiente. ponga las normas. El Estado debe ser eficiente en las áreas, sobre todo de seguridad, de defensa nacional y de los programas sociales que se tienen que dar a las zonas más vulnerables. El Estado ecuatoriano tiene en algunos espacios una ausencia, no hay Estado. Algo que tiene que ver con la minería, con el narcotráfico, esa ausencia de Estado. Esa ausencia del Estado se extrapola también por las crisis de gobernabilidad, Andrés. Y algo que resumía el video introductorio también pasa por el tema de gobernabilidad. Después que el correísmo fue gobierno, la fuerza política en la Asamblea se dedicó a poner el pie a todo el gobierno que ha pasado después. Por lo tanto, la falta de seguridad jurídica hace que lo que Diego dice no se pueda aterrizar. Por ejemplo, existe inversión privada, existen empresas que quieren venir al Ecuador, pero no tenemos estabilidad política, no tenemos gobernabilidad y no tenemos seguridad jurídica. Entonces se contrapone esa tesis de decir que podemos tener un crecimiento, digamos, dinámico. Segundo, el olvido del Estado pasa por otro elemento también. Un marco normativo robusto y que tenga la claridad para normar lo que se necesita normar. Mientras no existe una minería normada, o sea, no se puede permitir que la minería ilegal campee. ¿Qué está pasando en el sur del país? Los lobos tomados los centros de minería y el Estado en silencio. Eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la Asamblea tiene que tener dentro de su agenda legislativa, y aquí Cristina tiene mucha experticia en ese tema, un momento lo hablamos con ella, debe constar dentro de la agenda legislativa poner como punto prioritario el tema de la minería. La minería ilegal trae problemas de trata, maltrato, delincuencia, pero sobre todo están acabando con la naturaleza del país, Andrés. Ok, y esto tiene que ver con la institucionalidad. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para tratar ese tema. La recuperación de la institucionalidad y la corrupción. Ya retornamos.
Ecuador enfrenta también una enorme dificultad en lo que tiene que ver con la estructura, el funcionamiento de las instituciones. Y eso tiene de alguna manera una relación con la democracia, Diego, en atención a que las instituciones no responden a ese espíritu democrático que es fundamental. Bueno, la institucionalidad ecuatoriana está muy venida menos. Y eso tiene que ver con muchas cosas, hay que componer desde el principio. La gente a veces me dice, pero yo no como institucionalidad. Yo le digo, claro que come. Cuando usted tiene un ministerio que está fundido, energía, electricidad, minería, usted no tiene luz eléctrica. Cuando usted quiere ir a traer una cédula de identidad, un pasaporte o una licencia, no tiene ni siquiera especies. Eso es institucionalidad. Hay que componer la institucionalidad. Y la institucionalidad es la justicia, son las Fuerzas Armadas, es la policía, en fin. Y es el uso del poder. El presidente Noboa, en vez de estar preocupado de darnos electricidad, utiliza el poder para perseguir a su exesposa. Nos hemos enterado con vergüenza que en junio de este año, cuando se avecinaba el problema eléctrico, él ha estado ocupado en bajarle la pensión a su hija. Dígame usted si eso no es un mal uso del poder y una institucionalidad destrozada, porque en otro país, si eso hubiera salido, el tipo estuviera fuera. Eso es intolerable. Entonces, la institucionalidad tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con el buen uso del servicio público. La gente que está aquí, todas las personas que estamos aquí, debemos saber cuando nos lanzamos de candidato que el momento que te lanzas de candidato es para servir. Ah, sí, claro. A servir. Sin duda. No hay otra opción, no a servirte. Y acá que hemos visto, Noboa llega al gobierno, primera ley que manda es perdonarle las deudas a sus empresas, a todos los empresarios que no han pagado, dando una señal perversa. Pero tampoco a los que se ejercer han el pagado. poder para la impunidad, por ejemplo. Para absolutamente nada de lo que es impunidad, falta de transparencia o mal uso del poder. El poder, cuando es entregado por el pueblo a los servidores, tiene que ser usado con compromiso y con lealtad. La representación, Verónica, me parece interesante. El tema de ir a las urnas, de votar, de participar en estas expresiones democráticas, ¿hasta qué punto permiten tener una representación que sea adecuada para los anhelos y afanes del país, del pueblo en este caso? Sin duda, es la base, ¿no? Pero es que los políticos en un momento dado dan la espalda a esos afanes populares. Exactamente, bueno, eso ocurre, ¿no? Ahora estamos viviendo precisamente aquello, ¿no? Estamos, yo digo, prácticamente viviendo dos modelos, ¿no? O sea, ese pasado que quiere reintentar, que ya les dimos la oportunidad, pero nos han fallado, y posibilidades nuevas que tenemos y que venimos desde la sociedad civil y que le decimos al Ecuador, hay posibilidades de un cambio, por lo que estamos viviendo, Andrés, no tiene nombre y no puede seguir así. Pero esa institucionalidad, esos jueces de la democracia, señora Diana Tamaín, le llamamos a usted, pues tiene que garantizar que ese juego, que debería ser un juego limpio para todos, se garantice. Y lamentablemente lo que nos asombra, Andrés, es que no nos sentimos en ese camino los candidatos. Entonces yo digo, primero empecemos por algo tan interesante que sería el debate de las vicepresidencias, de las vicepresidentas, que incluso pues se realiza ya próximamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está participando la candidata del gobierno, que se supone es una de las fuerzas más opcionadas? ¿Sí? ¿Esto es abrirnos a la democracia o cerrar las opciones que tenemos los ciudadanos para conocer las propuestas y conocer incluso quiénes nos quieren gobernar? Ahora, la democracia para la población poco les sirve. Ellos requieren de otras cosas. Un poco en la línea de lo que decía Diego, de democracia no se come, no se respira. Pero la democracia es la garantía de una coexistencia pacífica, en libertad de opinión y de criterios, y siempre hay una tentación. Es increíble cómo, sobre todo estos pequeños tiranos, a veces se olvidan de que hay, primero, que el poder es efímero, segundo, que hay una ciudadanía que les va a pedir rendir cuentas, y tercero también de que nada es para siempre, que en algún momento van a tener que cumplir con la ley. Pero la democracia no les resuelve los problemas. De acuerdo, pero es un instrumento, de ahí viene la institucionalidad, que es la garantía de tener a personas con ética, con eficiencia, con gestión pública, pues para poder solucionar los problemas de la gente. Es que los dolores de la gente hoy, esta multicrisis de inseguridad, la crisis energética, la crisis eléctrica, la crisis económica, etcétera, lo que ha permitido para un pequeño grupo de poder que está embobado y embrutecido es simplemente hacer negocios o perdonarle las deudas a la familia, efectivamente, y no trabajar por solucionar los problemas de la gente. La institucionalidad debe respetarse, pero para eso se necesita políticos y funcionarios comprometidos con la ley. La democracia, por favor. La democracia es el pilar fundamental de una sociedad que respeta el pluralismo, la diversidad de voces y el respeto al otro. Siempre y cuando
esté en capacidad de atender las necesidades. Siempre y cuando esté en capacidad de atender las necesidades, pero también siempre y cuando el gobernante o el primer mandatario sea el primero en respetar la norma y la Constitución. Lo que ha vivido el país en estos últimos días, en estos últimos meses, es un atentado permanente a la democracia. Y le recuerdo, Andrés, que igual los mismos actores que estamos en esta mesa nos paramos al frente de Carondelet. Cuando le dijimos, se está equivocando, presidente, corrija. La justicia luego nos dio la razón, porque la jueza dio un dictamen. Pero ¿qué pasa con el sistema judicial? ¿Qué pasa con la judicatura? ¿Qué pasa con un concurso de jueces de la Corte Nacional que hasta ahora no logra conformarse y está con el conjuez, los despachos de los jueces encargados? La institucionalidad no se entiende, dicen los jóvenes. ¿Qué es eso del Estado de Derecho? Claro. Es aquel orden constitucional porque que nosotros estamos aquí como candidatos el día de hoy, porque este país necesita entender que el pluralismo, la diversidad del Ecuador debe ser respetada, porque este sistema democrático nosotros debemos seguirlo valorando y debemos seguir fortaleciendo, no lo que está haciendo el presidente Noboa actualmente. A ver, Winston Churchill decía, el sistema democrático puede ser malo, pero es el menos malo de todos los sistemas. Totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos, como decía Cristina, que mejorar la democracia, que mejorar el Estado, más eficiencia. Claro que sí, una democracia que resuelva problemas, pero la democracia es más que los problemas. Es la dignidad, es el orgullo, es la libertad para tener la posibilidad de discrepar y que el que discrepe no sea perseguido, como hoy estamos viendo. ¿No le gusta Topic a Noboa? ¿Qué hace? Afuera Topic con mañosería. Bueno, déjelo participar. Pero, Diego, es como se persigue también en otros países. Pero si no está mal. Como por ejemplo en Venezuela, como en Nicaragua, como en Cuba. Pésimo. No podemos nosotros estar de acuerdo con ningún sistema de persecución. Ninguno. Absolutamente ninguno. Ni aquí ni afuera. Pero dado que estamos hablando de nuestro país, nosotros tenemos que aquí exigir respeto y libertad. Y eso es democracia. Hay otro mal que afecta al país. Estamos ya por terminar. La corrupción, Verónica. ¿Cómo enfrentar, cómo lograr erradicar este mal? Mire, la corrupción, yo lo que siempre digo es no ataquemos solamente pues las consecuencias, sino las causas. Cuando vemos que el problema real que vive este país es que esa institucionalidad de la que hablamos no lo siente la gente, pues entonces hay que ver cómo funciona ese Estado, ¿no? O sea, le digo, realmente, cuando vemos que, por ejemplo, los hospitales públicos de este país sirven para unos o para otros, ¿no? Yo mismo hace unos días, recordábamos la muerte de mi papá, 5 años que mi papá tuvo que morir en un hospital público de Ambato porque no había un desfibrilador, Andrés. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Que la gente de Ambato, de otras provincias, tienen menos posibilidad de vivir? Me dijeron, si quiere que su papá viva, o se va a Quito o a Guayaquil. Hicimos lo posible, pero igual murió mi papá. Esa es la historia de miles de familias, ¿sí? De la gente de la clase popular que tenemos que reinventarnos por fuera del Estado, ¿sí? Pues una vida distinta. Y ahí hay que entender también la corrupción. Porque cuando el Estado no entra, tiene que entrar o los privados no controlados, que también generan un sistema corrupto por, obviamente, la ausencia del Estado. La corrupción. ¿Cómo enfrentar? ¿La institucionalidad es capaz de responder frente a las circunstancias que se producen con el robo de los dineros públicos? Sí, sí se lo hace de manera preventiva, porque estamos todos claros, y este debe ser también un gran pacto nacional, porque la corrupción es un monstruo que al final del día mina la posibilidad de desarrollo de los grupos más vulnerables, de las personas que tienen que atenderse en los hospitales, de tener una educación de calidad, de tener servicios públicos dignos. Pero más allá de castigarla y sancionarla con todo el rigor que la ley lo establezca, y si se tienen que dar reformas para endurecerlo, hay que prevenirlo. Se puede hacer reformas al sistema de contratación pública. La inteligencia artificial puede ser también hoy un elemento predictivo a la hora de cuando contratan estas empresas fantasmas, que lo que son, algunas son empresas de ceviche, pero son proveedoras de medicinas, en varios de los hospitales de Seguro Social. Eso se puede detectar a tiempo y se puede prevenir a tiempo. Además, también de establecer dentro del sistema educativo lo importante el valor de ser ciudadano, lo importante de respetar las normas, lo importante de respetarnos los unos a los otros. Hay personas que a veces no respetan el semáforo. Hay que recuperar Andrés, los valores, sin duda. Se puede hacer, pero debe ser también un gran pacto nacional en el que todos estemos de acuerdo. La institucionalidad y la corrupción, nuevamente, el tema de la justicia, por ejemplo. La corrupción es uno de los peores cánceres de toda sociedad y del la impunidad, Ecuador. a mí me parece que si no le sancionan al que se robó, bueno, yo también puedo y el otro también puede y todos pueden. Correcto, y peor cuando viene de parte de quien dirige el país. Uno de los temas que hemos hablado con Francesco Tabacchi, yo tengo 16 años de trayectoria, lo he dicho públicamente, y yo me voy a enfocar en depurar el Sistema Nacional de Contratación Pública. Ya no más corrupción ni en educación, ni en salud, ni tampoco en seguridad.
Por lo tanto, necesitamos entender que el Sistema Nacional de Contratación Pública, que cuando se instauró tenía ese espíritu de transparentar las cosas, hoy se ha convertido en la forma de institucionalizar la corrupción. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos entender. Cada dólar del ecuatoriano, cada dólar que pagamos en el IVA, que además se nos subió, cada dólar que nosotros nos esforzamos día a día, cada dólar que paga la señora por impuestos, debe ir a donde debe ir. Claro. Eso es recuperar y para eso estamos nosotros aquí, las personas que estamos comprometidos, porque un vicepresidente no debe ser un adorno, ni en un momento de popularidad. Debe estar preparado para servir al país. Esta ronda es final. Quisiera pedirles entonces cuáles son las funciones, las tareas que asumiría usted o que se le entregaría a usted. Esta es una de las primeras, como digo, depurar el Sistema Nacional de Contratación Pública. Esa es una tarea que le han asignado. La segunda tarea y la más importante para mí, yo lideraré la Estrategia Nacional para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Vamos a vigilar el trabajo del Ministerio de la Mujer. Vamos a poner en marcha el Sistema Nacional para que se erradique todo tipo de violencia. El Sistema Nacional está conformada por 4 de las 5 funciones del Estado. Necesitamos crear centros Violeta, que son estos centros con atención psicológica, trabajo social y asesoría jurídica en todas las provincias del país. Vamos a tener un proyecto que yo lo impulso, que es el proyecto de pulsera de emergencia para todas las mujeres que tienen riesgo de su vida y evitar los femicidios, porque no podemos tener un país manchado de sangre. Y finalmente yo voy a asumir el rol de lo social. En lo social se ha dicho que es una cuestión menor, lo social es el corazón. Voy a nuevamente adscribir la Secretaría de Discapacidades a la vicepresidencia y lo voy a liderar, y vamos a mejorar la estrategia de nutrición crónica infantil que nació en el 2021 y que hoy se ha convertido en un documento de cartón. Cristina, las 2 o 3 tareas que usted asumiría. Bueno, primero decirle al país de que creo en un liderazgo femenino transformador, en que tenemos la posibilidad como mujeres de dar ayuda, de inclusión financiera, de erradicar la violencia contra las mujeres, que efectivamente es un cáncer que tiene esta sociedad, y pues que yo me haría cargo del frente social, tanto de elevar a la educación a los parámetros de grandes estándares internacionales, en este caso pues el programa Conecta Futuro, que permita conectar las carreras del futuro con los jóvenes, que 90.000 jóvenes se quedaron el año pasado sin ser parte del sistema de educación superior. Hay que generar a través de una inversión de cobertura y de internet, pues los programas digitales con las carreras de futuro. Mencioné también el Sabor a Futuro, que es combatir la desnutrición infantil con comedores populares para los niños y adolescentes. Y finalmente, y no menos importante, la política exterior de este país tiene que ser una política sin ideologías, que conecte al Ecuador con el mundo, que conecte a los productores y exportadores con mercados no tradicionales y pues que brinde al mundo entero las garantías del respeto al derecho internacional. Las tareas que usted asumiría. Nuestra propuesta es una estrategia de pacificación del país. Y en eso, como lo hemos dicho, la base es el trabajo, la base es generar producción, velar por nuestros campesinos, por nuestros productores, por nuestros empresarios. Y por esa razón, Andrés, vamos a activar la Sierra Centro. La vicepresidencia se va al Chimborazo, se va precisamente a conectar con los otros pueblos que ya tenemos, ¿no es cierto? El sur del país, tenemos a Guayaquil, tenemos la costa, obviamente hay una mejor conexión con el norte, pero ese centro del país que ha sido totalmente abandonado, que es precisamente donde se origina buena parte de la migración, tiene que ser recuperado. Y de la mano, pues, con la ciudad universitaria que ya se les había prometido, ¿no es cierto?, al centro del país y no se ha activado. Universidades tan importantes como la UNASH, la SPOSH, institutos tecnológicos que deberían ya estar trabajando en la producción del país. Esa va a ser la tarea de Verónica Silva, y precisamente creemos que será la única posibilidad de realmente hablar de pacificación, porque pensamos en la guerra como opción, pero no darle empleo, salud, educación y una vida digna que realmente los ecuatorianos nos merecemos. Economista, por favor. Coincido con Cristina que es tiempo de mujeres, y viendo a mis contertulias lo confirmo. Va a votar por nosotros. Por eso me honra acompañar a una mujer en el binomio, a Luisa González. Mi tarea será la recuperación de la economía, y dentro de la economía el principal problema es el empleo. Pero también quiero liderar el Sistema Nacional de Innovación, inteligencia artificial, Big Data, blockchain, fintech, manejo general de todo el sistema nacional científico y tecnológico. No habrá posibilidad en el futuro en el Ecuador si no hacemos el tránsito hacia la economía del conocimiento. Es largo el camino, pero hay que empezarlo ya. ¿Usted tiene algún impedimento para ser candidato, Diego? Ninguno. Ninguno, porque, por haber tenido contratos con el sector público. Ningún contrato con el sector público, y vale la pena la pregunta. Novoa, aprende a leer, mírate la página web del CERCOP y de la Superintendencia de Compañías. No estoy en ninguno de esos lados. ¿No le van a mandar a Indonesia?
Perdón, ¿no le van a mandar a Indonesia, Diego? Bueno, yo hago un equipo, y un equipo responsable. Y en un equipo responsable colaboramos, no nos ponemos del pie. ¿Es posible pensar en un mejor Ecuador, Verónica? Estamos construyendo el mejor Ecuador. Pero yo le digo a los ecuatorianos, o quieren esa vieja política, que muchos vestidos de jóvenes nos están dando una receta que ya fracasó en otros lados y que estamos viendo que fracasa en nuestro país, o realmente queremos apostar por gente nueva, capacitada, pero que tenemos un profundo amor por nuestro país. Hoy realmente la pelota está en la cancha de los ciudadanos. Vamos por ese cambio que necesitamos. ¿La polarización, Diego? No contribuye. Acá lo que contribuye es los acuerdos. Y mira, aquí, partidos diferentes, hemos visto que compartimos ideas y compartimos proyectos. Podemos hacer un gran acuerdo. ¿Quién no está llamado a este acuerdo? Los que utilizan el Estado para su beneficio. Esos no entran acá. ¿Usted está de acuerdo con eso? Hay que tener un profundo amor por el país y eso nos tiene que llevar a conversar y definitivamente acuerdos nacionales. Es que no nos queda de otra. Este país es el mejor país del mundo, Andrés y amigos, y lo sabemos. Y yo no me niego a que nos resignemos a que por la manipulación, a que por estos autoritarismos, a porque hay abuso del poder, asalten el Estado como lo están haciendo y condenen a los sectores vulnerables, a la pobreza y la desigualdad. Creo que podemos hacer un gran acuerdo nacional. Esto siempre se comenta claro, sí, en todas las conversaciones, pero es el momento de hacerlo. ¿Qué más nos tiene que pasar para que por ocurra? ejemplo, provocar una especie de moratoria durante un periodo determinado en ciertos temas, la seguridad, el tema del desempleo, la salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero bajar las armas y provocar un acuerdo, una unidad, ¿es posible? Pero para eso la unidad tiene que ser en torno programática, en torno a ideas y con una generosidad. Los políticos estén en la política, digamos, en el enfrentamiento, en esta cosa, es imposible. Pero sí es posible. Nosotros lo logramos, ¿sí o no? Incluido Diego, nosotros lograr el debate vicepresidencial es un logro. Ya. Y nosotros logramos, a pesar de las discrepancias políticas, estar alineados y unidos en tres ejes fundamentales que fueron los puntos de acuerdo. Andrés, Así que sí es posible trabajar en unidad porque el país necesita y se merece un futuro mejor. No podemos resignarnos a decir que ese pasado que ya vivimos y que fue nefasto y este presente oscuro, porque ya se va a volver a ir a luz, nos merecemos los ecuatorianos, si nos merecemos un futuro mejor. El problema es que la población no piensa eso. Piensa que los políticos están para beneficiarse, para lucrar, para tener prebendas y no para entender los problemas que hay. Pero a alguien les conviene que piensen así. No, es que es así. Sí, pero es que también hay, perdona, Diego, hay también un sistema que no nos permite a la gente nueva, gente joven, también participar. Entonces yo me asombro, acabo de venir de Bucay porque venimos por tierra aquí a Guayaquil y la gente te dice, estamos de verdad pues menospreciando el sentido democrático político de la gente. Un señor que vendía cangrejos en Bucay me dice, mire, si llega, que espero que llegue, me dice, por favor, respete la Constitución. Mira, me podía haber dicho, denos trabajo, pero que no le hagan lo que le están haciendo al actual vicepresidente. Esa señora ganó con el voto popular. ¿Por qué el presidente tiene que elegir a su... Mira el sentido de la gente. Ese no es el problema del país. Yo lo sé, pero lo que te quiero decir es que la política también está en la mente de la gente y no hay que menospreciar eso. Vamos a terminar 30 segundos cada uno. Diego, y hacemos la última ronda. La política está desprestigiada porque no ha servido para resolver los problemas de la gente. Ha servido para servirse del poder. Y lo que ha hecho este gobierno es una muestra más de utilizar la política para su servicio, no para el servicio colectivo. Ok, por favor, 30 segundos. Lo que dice Andrés es cierto, por eso necesitamos autoridades de verdad, autoridades sensibles, autoridades que puedan entender y vivir la dinámica de los ecuatorianos. Por eso estoy aquí y estoy lista y preparada para servir a mi país con todo el corazón, con toda mi pasión, porque el Ecuador sí se merece un futuro mejor y sí hay una alternativa. 30 segundos, Cristina, por favor. Sí, decirle a todos los ecuatorianos que hay alternativa, que es necesario cambiar, no podemos resignarnos a esta narrativa entre la manipulación mediática y la compra de algunas autoridades pues para la pobreza y para las multicrisis que estamos viviendo. Y yo invito a los ciudadanos a buscar propuestas honestas, serias y con determinación de cambio para el Ecuador. Con usted terminamos, Verónica. Decirles a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, principalmente a las mujeres, cabezas de hogar, que seguro nos están escuchando y que no tienes opciones, Andrés, que hay un derecho a ser productivos. Y lo que tiene que hacer el Estado es generar las condiciones para que esto ocurra.
Solamente así vamos a acabar con esa violencia, vamos a darles a nuestros niños y a nuestros jóvenes opciones para que hagan del Ecuador y vean en el Ecuador realmente un futuro saludable y que nos prometa la vida digna que nos merecemos. Muchísimas gracias. La presencia esta noche aquí en Hora 25 de las candidatas del candidato a la vicepresidencia de la República. Se han puesto en el debate, en la discusión, aspectos que son sustanciales en el interés, en el afán del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias por habernos atendido. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes.